Amigos televidentes, estamos de regreso a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos compartiendo con el doctor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Siriaco, te preguntamos, economistas de mucho renombre siempre han planteado la situación de Estados Unidos, que cuando está esa baja tasa de desempleo y una inflación moderada, eso implica que se avecina una gran crisis. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, tú sabes que en Estados Unidos se ha hablado mucho en los últimos meses, incluso en los últimos años, de una recesión. Y generalmente el tema de la crisis, que también se vincula con el comportamiento incluso de la curva de rendimiento de los bonos en Estados Unidos. Y que, por ejemplo, tradicionalmente, en el corto plazo, si tú vas a comprar una deuda que emite el gobierno norteamericano, por poner un ejemplo, tú exiges, cuando son deudas de largo plazo, a la medida que pase el tiempo, tú exiges que te paguen más. Es correcto. En comparación con el corto plazo, porque el dinero se deprecia, el dinero pierde valor en el tiempo. Entonces tú dices, bueno, yo te voy a coger prestado un bono a 30 años, pero tú me tienes que pagar una tasa de interés alta porque son 30 años. En 30 años puede pasar cualquier cosa. Pero ¿qué ocurre? Cuando la curva se invierte, que el que va a comprar la deuda, es decir, el bono, dice, dámelo ahora, ahí es ahora que lo quiero, es porque en el futuro está viendo que va a haber una recesión. Es correcto. Entonces, eso es un mecanismo que muchos economistas utilizan para predecir una crisis. Ahora, en Estados Unidos hay muchos elementos fallidos en los últimos meses porque han predicho crisis. Sin embargo, el hecho mismo de que las tasas de interés, el Banco Central esté subiendo y que eso pueda generar un proceso de desaceleración fuerte porque encarece el crédito, encarece todos los costos, vamos a decir, de las empresas, hace mucho más costosa la inversión y la gente consume menos. Sin embargo, que es la situación que tiene Estados Unidos hoy en día, que a pesar de que se ha desplazado la tasa de política monetaria, no han logrado, diríamos, contrarrestar la inflación en los niveles que han tomado las decisiones. Claro, pero algo más interesante y que resulta de cierta contradicción. Se supone que esos incrementos tan acelerados que ha habido en Estados Unidos con la tasa de política monetaria, la economía no se ha deflacionado, el consumo sigue de la su gente galope sigue inflacionario, claro, hay una queja. Y además la gente, o sea, hay un pleno empleo, no hay desempleo. Es correcto. Entonces, esos son los elementos que ha generado ahora mismo en Estados Unidos dos bloques. Un bloque que tú lo escuchas diciendo que la política de la Reserva Federal va a generar un proceso recesivo, pero otro te dice, pero eso no se está reflejando en el mercado de trabajo, o sea, la economía sigue su curso normal, sigue creciendo con un crecimiento, sigue creando empleo. ¿Tú sabes cuál es la media de creación de empleo? En los últimos meses, básicamente desde el año pasado, por encima de los 200,000 empleos. O sea, algo extraordinario. ¿Y tú sabes cuál es la tasa del crecimiento de los salarios en Estados Unidos? Durante este año, un 4%. Que es alto. Que es alto. Con respecto a periodos anteriores. Claro, entonces, el temor que tiene la Reserva Federal, y por eso es que la Reserva Federal, hay esa polémica, los miembros que conforman y que toman las decisiones, que algunos dicen, vamos a seguir incrementando la tasa, otros dicen, bueno, pero que eso va a generar... La situación es que el elemento clave es que la tasa de crecimiento de los salarios está por encima de la tasa de crecimiento de los precios. Y debe ser al revés. Es correcto. Entonces, la medida que eso siga... O sea, que la inflación no se nota claro, cuando usted tiene esa variable. Claro, entonces ellos dicen, si los precios, si la tasa de salario sigue incrementando, va a afectar el costo de producción de las empresas y entonces eso va a generar una inflación de salario. Entonces ese es el temor que tienen los miembros de la Reserva Federal. Entonces, hasta que eso no se modere, posiblemente las decisiones que tomen la Reserva en el mes, por ejemplo, que se va a reunir entre el 18 y el 19 de septiembre, uno dice, hay dos opciones.
o que siga incrementando su tasa de política o la mantenga. Yo creo, y el pronóstico que yo hago es que la va a mantener, ¿cómo decir?, en suspenso. O sea, va a, como hizo, no anteriormente, sino la penúltima, que la mantuvo. O sea, mantuvo la tasa anterior. Mira por qué. O sea, en pausa, esa es la palabra. Mira por qué. Ayer, en esta semana, la semana pasada, salió el último informe de la inflación. La inflación anualizada, es decir, la que se mide de julio, de los 12 meses, de 12 meses, subió 0.1% o 0.1 puntos porcentuales. De 3 a 3.2 creo que fue, mínimo. Pero la inflación subyacente bajó un poco. Y bajó, creo que de 4.9 a 4.7. Eso significa que, y la meta del banco, la meta de inflación es un 2%. Eso significa que la inflación subyacente, que es aquella que depende de la política monetaria, que si tú le excluyes el precio de los alimentos, el precio de los combustibles y esos bienes que son muy volátiles, y solamente tú dices, déjame ver cómo la política monetaria, cómo los medios de pago influyen sobre los precios, esa bajó. Y es un buen indicio. Es un indicio porque esa es la que le interesa a la Reserva Federal, porque es la Reserva Federal que maneja los medios de pago. Es correcto. Entonces ellos dicen, esa ha venido bajando, entonces, y la otra, aunque subió un poco, pero podemos mantener la pausa de la horquilla entre 5 y 5.25. Entonces yo creo que el 18 y el 19, yo apuesto a que ellos mantengan en pausa su tasa de política monetaria. Si lo hacen así, es una buena noticia para la República Dominicana, porque le quita presión al banco. El banco ahora mismo tiene una gran presión, en el sentido de que tiene que impulsar el crecimiento de la economía, y la única forma de impulsar el crecimiento de la economía es manteniendo la tasa o disminuyéndola. Y eso va a depender de cómo obviamente se comporte la política monetaria en los Estados Unidos. Aunque también, Siriaco, el mes pasado la Reserva Federal incrementó la tasa, sin embargo el Banco Central la dejó en suspenso. Pero el Banco Central tiene que tomar una decisión antes del 19 y del 18 de septiembre. Antes de que Estados Unidos tome su decisión, tenemos nosotros. Entonces yo lo que pienso es que el banco la va a mantener en pausa. Es lo que yo creo. Yo entiendo que es lo prudente. Es lo prudente. Porque déjame decirte, y esperar que los estímulos que ya ha otorgado maduren y tengan sus efectos, porque los estímulos no tienen un efecto de forma inmediata. No es correcto. Hay todo un proceso de concertación de préstamos, de colocación de préstamos, y luego esos recursos tú tienes que transformarlo en proyectos, y esos proyectos tienen que sencillamente ir al torrente de la economía. No es correcto, y sobre todo, Siriaco, tomando en consideración que en este segundo semestre la economía es más dinámica que el primer semestre, por el efecto de diciembre, y el flujo de dinero que se maneja para esa fecha. Por consiguiente, lo prudente sería que el Banco Central, como tú muy bien planteas, o mantenga su tasa de política monetaria o que la reduzca un poquito. Claro. Pero yo no creo que la aumente, porque sería contraproducente ante el contexto, obviamente, que vive la economía dominicana. Y además, porque yo creo que el Banco Central se adelantó demasiado a la situación. Y yo creo que ellos incrementaron de forma mucho más acelerada y de una mayor magnitud la cantidad de puntos básicos, vamos a decir, su tasa de política monetaria. O sea, si bien es cierto que el Banco de los Estados Unidos o la Reserva Federal, las tasas de interés estaban ante un 0.25, casi cero,
y la han llevado a 5.25, estamos hablando de 500 puntos básicos. Es correcto. Y en el caso de nosotros estaba a 3.25 y la hemos llevado en un momento determinado, su punto más alto, a 8.75, es decir, también 575 puntos básicos. O sea que es más o menos entonces, similar. Y entonces luego cuando el banco vio todo el tema de la economía, entonces comenzó a disminuir, pero de forma mucho más gradual. 25 puntos básicos, después 25 puntos básicos. Y así entonces ha llegado a 7.75. Y yo creo que el banco se va a mantener ahí mientras tanto. No, y sobre todo también, Siriaco, tú sabes que el gobierno aprobó en este mes de agosto una reforma, no reforma fiscal, sino una amnistía fiscal, aunque con otro nombre, y se espera que esa amnistía fiscal le genere de aquí a diciembre entre unos 6.000 y 10.000 millones de pesos, eso también va a permitir que, por ejemplo, las autoridades tengan flujo importante de dinero y, como tú muy bien planteabas, con la reformulación del presupuesto, pues entiendo que el gobierno quizás no tendría mayores, diríamos, preocupaciones con respecto a lo que son las recaudaciones. Claro, y además recuerda que el gobierno también pidió un adelanto, un anticipo al sector financiero de 25.000 millones, que eso no paga intereses y por eso no se considera eso que es un préstamo, sino una situación que se ha hecho en gobiernos anteriores, quizás no en esa magnitud, pero fíjate cómo son las cosas. O sea, siempre es importante. La economía y el mundo está con todas estas cosas. El principio fundamental es de incertidumbre. Fíjate lo que ocurre, que se presenta la tormenta Franklin y posiblemente vengan otros tipos de fenómenos atmosféricos y el gobierno tiene que gastar más. Sí, se estimó que para esa tormenta, Siriaco, hubo un gasto o afectó alrededor de unos 234 millones de dólares. Sí. Y eso significa que hay que gastar más en la economía. Y eso significa que eso va, como dicen, claro, una tragedia, pero al final todo el tema de la recuperación significa que el gobierno tiene que gastar más en inversiones, reconstrucciones, y eso claramente va a generar un proceso de mayor dinamismo en la economía. Siriaco, tú sabes que esta semana también tuvo reunión el grupo de los BRICS en Sudáfrica. Vamos a querer que en el último bloque tú no abordes ese tema. Volvemos en breve.